Bienvenidos a mi canal Mundo GES. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo se prepara caseramente un jarabe de totumo. Dirán ustedes, ¿y el jarabe de totumo para qué me sirve? Bueno, pues les voy a explicar con mucho gusto. El jarabe de totumo se prepara para todas esas personas que tienen problemas de su aparato respiratorio, neumonía, pulmonía, bronquitis, asma, esa tos persistente, esas gripas continuas que a veces no tienen cura y que desesperan a cada uno de ustedes cuando tosen y no pueden desgarrar, pues esta es la solución casera que les va a solucionar todos esos problemas. Entonces, bienvenidos, les voy a empezar a mostrar cuáles son los elementos que voy a utilizar y la manera como paso a paso preparamos este jarabe de totumo. Vengan conmigo y vamos a comenzar. Mundo GES. Bueno, entonces vamos a mostrarles los elementos naturales que vamos a utilizar para esta preparación del jarabe de totumo artesanal o casero. En esta olla es una cantidad de agua de más o menos una tazada, más o menos digamos medio litro de agua. Tenemos hojas de flores de sauco, tenemos hojitas de eucalipto, algo de romero, algo de borraja, que son espectaculares. Esa es una combinación de elementos que todos los que he mencionado sirven perfectamente para todo tipo de afecciones respiratorias y pulmonares. Ya lo hemos dicho y lo repito con mucho gusto, quienes sufran de bronquitis, de asma, de tos continua, de esas gripas fastidiosas que no nos dejan en paz a veces, esa tos seca que también es muy molesta. Estos son los mejores productos para evitar todo ese tipo de afecciones. La maravillosa sábila. Aquí viene el cristalito de la sábila. Es una cosa muy efectiva para ayudar a limpiar los pulmones. Y aquí están los artistas principales, diría yo, el totumo. Digo artistas porque les voy a mostrar este totumo que ya está hecho, miren, no le entra el cuchillo. Este totumo no sirve para la preparación del jarabe casero. El que sirve es este, porque si ustedes se van a dar cuenta, miren, el cuchillo entró perfectamente. Este totumo biche que llamamos, totumo biche, o que está en proceso de maduración, que se puede cortar fácilmente, es el que nos sirve, porque vamos a utilizar la cáscara y vamos a utilizar obviamente también la carnecita del totumo, esta partecita blanca que ustedes alcanzan a ver. Esto lo vamos a utilizar. Bueno, ahora más adelante les voy a mostrar cuando ya esté completamente preparado. Entonces, estos elementos naturales los mezclamos con esta maravilla de producto que es la deliciosa miel de abejas. Es redundante decir miel de abejas, pero bueno, la miel, que es antibacteriana, además contiene una alta proporción de vitaminas y es excelente en el manejo de limpiar las flemas en los pulmones. Esa es la ventaja de la miel. No es porque ustedes crean que es para que sepa dulce, para que no sepa a plantas, porque la mayoría de plantas pues tienen un sabor amargo. No, es para que ese dulce de la miel ayude a desgarrar, para utilizar un término muy popular, las flemas que se aferran a sus pulmones. Bueno, aquí ya tenemos la sábila lista, la hemos pelado, la tenemos, ya este es el cristalito, el que se va a utilizar. Aquí ya también tengo parte del totumo, pero les voy a explicar de manera facilita cómo se saca el totumo. Con la cuchara ustedes la introducen por los lados y le va dando la vuelta hasta que lo saca. Luego lo divide en partecitas, eso es lo muy sencillo. Miren, otra vez lo intentamos, con la cuchara va al fondo, vamos haciendo el círculo del totumito y ahí vamos sacando la carnecita de él para mezclarlo con los otros ingredientes que ya está prácticamente listo. Ya les voy a mostrar la infusión de las plantas. Miren, ya listo. Ahora lo vamos a dejar en porciones más pequeñitas para poderlo licuar fácilmente. Entonces, aquí está, miren.
Perfecto. Paso a seguir, entonces vamos a proceder. Ya esta carnecita del totumo es muy blanditica. Es una cosa, parece un bocadillo, miren. Cualquier cuchillo, así no tenga mucho filo, entra fácilmente en él, miren. Y lo fraccionamos en varias partes para que cuando lo echemos a la licuadora, pues la licuadora no vaya a sufrir. ¿No es cierto? Entonces, miren, todo esto. Es importante que ustedes aprovechen todo el totumo. Este es un totumo de una presentación media. Hay unos más pequeños y hay otros que son muy grandes. Ahora, hay unos totumos que son como largos. Son como largos, muy ovalados, no como este que era redondo. También sirve. Es decir, no se preocupen si el totumo es de los largos o de estos ovalados, de estos redondos, perdón. Lo importante es que recuerden que el totumo tiene que ser biche, que le entre la uña, que entre fácilmente el cuchillo a la cáscara. Si ya está hecho, ese totumo no va a servir. Entonces, bueno, ya tenemos prácticamente listo. Ya, estamos listos para el siguiente paso. Bueno, muy bien, entonces como pueden observar, ya están hirviendo las planticas, ¿no es cierto? Miren ustedes la contextura que da, el color, perfecto. Procedemos a apagar el fuego y lo dejamos enfriar. Ya se enfrió, ya está a una temperatura fácil de colar. Aquí tengo ya listo el colador y otro recipiente para que no quede ese mugrecito que a veces sueltan las maticas, vean. Ahí caen todas. Y procedemos a retirar las hojitas y quedó la agüita. Esa agüita, esa infusión es la que vamos a utilizar para mezclarla con la sábila, con el totumo y con la miel. Ese es el siguiente paso. Aplicamos la infusión a la licuadora. Por ahí está bien, ahí quedó otra cantidad para preparar otra botella más. Y de inmediato va la miel, bastante miel. Tiene que ser una cantidad más o menos la mitad de la botella, ¿no es cierto? Calculamos, ahí está, la mitad de la botella. Y de inmediato aplicamos la carnecita del totumo. Aplicamos una buena cantidad de totumo. Hasta ahí puede ser. Igualmente, la sábila. Miren que ya está soltando su bondad natural, esa babita que es tan curativa, tan bendita. Incluso la sábila sirve cuando hay quemaduras por el sol o por fuego o por corriente. Lo mejor es aplicar sábila. Es la mejor solución para dejar una piel libre de cicatrices y aleja el dolor de una manera espectacular. Vamos a empezar del cuadro. Fijamos la contextura, va bien. La dejamos más o menos un minuto y medio, que la licuadora trabaje con estos ingredientes. Vamos a probar, a mirar cómo va la contextura del jarabe. Entonces separamos un poquito la espuma que produce la combinación de estos productos y miramos. Noto que está muy delgadito aún, quiere decir que le podemos aplicar más carnecita de totumo. La idea es que quede un poquito más espeso, como un jarabe denso. Entonces le aplicamos más carnecita, por ahí puede ser, y le aplicamos obviamente más sábila. Con esto yo creo que está bien. Tapamos.
Bueno, muy bien, ya le aplicamos más totumo, más sábila. Vamos a mirar la contextura. Claro, ya quedó un poco más grueso, más espesito. Muy bien, ya lo podemos empacar. Una observación que les quiero hacer es que el totumo, preferiblemente, envasarlo en un recipiente de vidrio. De vidrio. No lo vayan a envasar en ollas de metal, porque de aluminio, ese tipo de cosas, porque se daña el contenido del producto. En un recipiente de vidrio, miren ustedes, ya está listo, lo tapamos y este producto que ya está listo, ustedes lo van a mantener en un lugar fresco. No se debe meter a la nevera, por obvias razones. La gripa, el asma, los problemas de los bronquios, los problemas respiratorios, se producen por frío acumulado en los pulmones. Luego, si metemos esto a la nevera, pues no hacemos nada. Hay que mantenerlo siempre en un lugar fresco. Lo destapamos antes de utilizarlo. Si lo tienen en una botella, tienen que destaparlo suavemente porque él a veces coge gas por el contenido del totumo y como una gaseosa, él trata de vaciarse, entonces se abre muy suavemente. Lo revolvemos con una cuchara antes de, ¿no es cierto? Y sacamos la cucharada. Miren, una cucharada. Esta cucharada se la puede tomar así de una vez si quiere. Pero para un mayor resultado positivo, la puede calentar un poquito. Con la cuchara la calienta al fuego, la sirve en un pocillito y se la toma, si quiere un mayor resultado. Si el problema está muy arraigado en sus pulmones, es muy fuerte esa gripa, esa asma, esa bronquitis, la pulmonía, y si no, pues directamente así como les digo, miren, se saca la cucharadita. La idea es tomar 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Recuerden lo que les estoy diciendo, no se puede guardar en la nevera, se mantiene bien cerradito en un sitio encima de la alacena, puede ser, encima de la nevera, más no dentro de la nevera. Este producto, además de ser excelente para trabajar en todos los problemas que tienen que ver con el sistema respiratorio, es excelente porque el totumo se ha descubierto científicamente que también es un anticancerígeno. Es decir, no estoy diciendo que es la solución. Quiero explicarme bien, darme a entender correctamente. No es que sea la solución. Dicen los científicos que es excelente para prevenir problemas cancerosos. Entonces ahí tiene una maravillosa fórmula, amigos del canal de Mundo GES, para todo tipo de problemas que tengan respiratorios, para que limpien sus pulmones. Se le puede dar a niños pequeños, ojo con esto, si es un niño muy pequeñito, de meses de nacido, se le da apenas una media cucharadita de la pequeñita, media cucharadita. Ya de un año en adelante le pueden dar una cucharadita mediana y si es una persona adulta, pues la cucharada grande normal o una copadita o medio pocillito tintero y verán los resultados. Hay que tomarlo con frecuencia, no tomarlo 1 o 2 días y después dejar porque no pierde la frecuencia del impulso que lleva. Tiene que ser continuamente y en pocos días les garantizo que ustedes tendrán los pulmones totalmente descongestionados, limpios y libres de todo ese tipo de enfermedades que son tan molestas. Bueno, este es el resultado final de la preparación del totumo casero que le traerá muchas bendiciones a su organismo, especialmente a su sistema respiratorio y pulmonar. Sacamos de un totumo mediano, miren, salieron prácticamente 3 botellas. Esta y aquí caben 2 de estas, entonces 3 botellas logramos sacar de un totumo mediano. Esas son las maravillas de la naturaleza. Bueno, muy bien mis amigos, entonces ahí les dejo pues esta fórmula sencilla, casera de cómo se prepara un jarabe de totumo y que va a ser muy efectivo para limpiar esos pulmones, para acabar con esa tos rebelde, esas gripas continuas, asma, bronquitis, pulmonía. Un detalle muy importante, cuando ustedes ven que tosen y esa tos es seca, dolorosa, que arde, pica la garganta, al tomar este jarabe de totumo van a notar en un par de días que empiezan a botar la flema. Quiere decir que el totumo está limpiando sus pulmones
y de ahí que usted expulsa todas esas secreciones pulmonares. Ese es el resultado y usted se va a sentir feliz, encantado, le agradecerá a la vida, a la naturaleza y posiblemente a este servidor. Bueno, si les gustó mi video, denle me gusta, suscríbase al canal Mundo GES, déjenme sus comentarios, sus inquietudes de qué tema naturista o de cualquier otro tema quiere que hablemos y con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias y estén pendientes de nuevos videos.